So she was an alazolo, the radio, but the channel, the chitarity, the Matichi, Japan, the Malachavach, the Shishaban and Jasoyang, the Jakas and Nasa and Bashir, but the Chanchu Sama Jamapa, so one to the Tanjin, the Bakora, the Hadam and the Hamain. Jitayan de Jumde de Jesumba Langomba to Tatam, Katakata Paranga, the person of the Buddha, the Paranga, person of the Buddha, Dada Omangade Gade Paranga de Parasanga de Podeso, Namala Chasala, 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 General Chasala, Taji Tempest to Bajuchi, Machira Jabata, Sumila, the second Jabala, then the jealous of a Mendebecho, the Chinobatian, Taji, Machira Jabata, Second the Jabala, then I did the jealous of a Mendebecho, the chair and Dobaji, member Jishi, the Shiva George, Kanjatan, Government, Jimata. Oh, remember that the method Metrova Jishi Tamba, Sabasanya Manager Tamba de la Chazalo Jireton, Rajishi, what the Mendin, and Bejan and Rawata, the Butterchip, Soji, Batashi, and the Lejo, Tasso Sajeta Chilo. Omechi, Japorando, to Sosaji, Rasachukum, to the Savala Masha language, Tapjeto Jishi, Resoto, and Shijamento to Chipus. Sejilombo Daba Jibego, Shajazo, the language, Shishakala Jero Janguja, Zababotan to Janela Boy, Javetambakona Sense, Kajurimboche language, also Sajeta Jelo, chosen to watching Jil of the Soil, Chalanda watching Jil of the Soil, Lantropas watching Jil of the Soil, Tobashi George. Neji de Bandana Manzola Jibs Joe, Judges and Jaladana Manzola Jibs Joe, Nasa Bandana Manzola Jibs Joe, Toba that watching Jil of the Soil, to Jishin to watching Jil of the Soil, the Bachin. Chajimbe Jungo, Tendina, Toba, Ginger Labdos, Sanjakunda Zavala Mana, Gusungu Bachimecha. The men are around Jabba, Dancetan, Droba, Nyamba, Gingelo. Okay, good morning. Buenos días. Good evening. Y buenas noches para algunos. So we are continuing. Entonces, vamos a continuar con el Dhammapada, una de las enseñanzas budistas más importantes, una colección de la esencia de las enseñanzas del Buda, que se ha colocado en versos. I think you already know Buddha taught on different occasions. Y Buda enseñó esto en diferentes ocasiones a diferentes individuos y en diferentes condiciones. Por esto hay diferentes temas, pero básicamente en el budismo siempre decimos lo que es Dharma y lo que no es Dharma. Algo que es significativo, algo que se relaciona con el Dharma, que también está o es un antídoto directo contra las emociones aflictivas de los tres reinos del samsara y que enseña un beneficio o nos muestra el camino a la paz y al nirvana. Y no importa si es llamado o enseñado por el Buda o enseñado por otro más, hay que respetar a todos. Hay una clave en lo que se refiere al budismo. La clave es que no importa quién enseñó. Lo importante es cuál fue el tema, cuál fue el beneficio que tú obtendrías de eso. Eso es lo más importante. Incluso aunque fue enseñado por el Buda o algo que no te parece relevante o beneficioso para ti, entonces se vuelve insignificante para ti. Y así es el samsara. Es algo que puede incrementar tus emociones aflictivas, se vuelve insignificativo. Y eso es algo que vamos a hablar más adelante. Entonces, en la semana pasada hablamos hasta el verso 6,
Hoy vamos a ir al verso 7. Verse 7 says, "Spoken in the Sarvasti concerning the older and younger." Al que vive contemplando lo placentero, incontrolado en los sentidos e inmoderado en la comida, indolente bajo el esfuerzo, Mara de verdad conquista ese como el viento derriba al árbol débil. I think power of the mind. Y aquí estamos hablando sobre el poder de la mente, How your mental state is. el poder de tu That estado mental mental. state brings Ese estado strength mental or te lleva weakness. a la So like debilidad, first one said, a la caída. just as a storm throw the Cuando wicked dice, down, and so does al que vive contemplando lo our placentero, power, the one incontrolado en los who sentidos e being inmoderado en la comida, pursuit indolente, of a bajo en el pleasure, esfuerzo, whose Mara de verdad conquista ese uncontrolled como el in his viento sense derriba al árbol débil. and immoderate in the eating and indolent, Alguien que es indolente, dissipated. que no es moderado. Indolent means the laziness. Indolente significa perezoso y no moderado Wasteful, yeah. es alguien que desperdicia. What happened was ¿Y esto qué es lo que ocurre? there's a in India there's a CD called the En la India uh, hay un CD Stavia. que se le llama Stavia. Something like that. Se And pronuncia there, algo así. One family called the Hay una Kala familia family, that que es llamado Kala is the name of the family, and they have 3 brothers. y tienen 3 hermanos. Travel to Mauritius, 2 like bring business, viajaron hacia el norte para buscar travel, bring negocios, the business on the, like, para traer here, cosas west, desde Bulgaria, in India, lots of time they use the bull, bull. y fueron a buscar ganado también, toros. Fueron a varias ciudades Those time business are trading business. y muchos de estos negocios son negocios de intercambio. Tú llevabas algo a ese lugar, las cosas que ellos necesitaban, y las llevabas a otro lugar, y luego traías cosas de regreso. Así muchos negocios se hacían de esta manera. Entonces ellos viajaron una noche. Ellos descansaron cerca de Shravasti. Y cuando estaban allí, cerca de Shravasti, el mayor vio a muchas personas llevando flores, velas, y les preguntó, ¿a dónde van ustedes? Y ellos le dijeron, el Buda está hablando, enseñando, vamos a ir a recibir enseñanzas del Buda. Entonces él fue y le dijo a su hermano menor, por favor, vigila nuestros animales y nuestras cosas. Yo voy a ir a ver quién es ese que está enseñando. Así que fue allí. Y el Buda estaba dando enseñanzas basado en las capacidades mentales de los seres, basado en el Sutra del Corazón. El Buda estaba hablando sobre eso esa noche. Y él sintió tanta devoción, inmediatamente se convirtió en monje. Se ordenó como monje. Y a la mañana siguiente, su hermano menor también entendió que su hermano mayor era monje y él decidió también ordenar como monje. Pero el mayor era serio, porque él decidió convertirse en monje debido a su propia sabiduría, pero el menor simplemente quiso seguir a su hermano. Así que el estado mental no era tan sólido, ¿no? Y el hermano mayor le dijo al Buda, los monjes tienen 2 tipos de actividades, estudiar o meditar. No sé que yo pueda estudiar mucho, ya soy mayor. Quiero enfocarme más en la meditación. Y el Buda le dio instrucciones de cómo meditar. Y él fue al bosque a meditar y meditó por largo tiempo en el bosque. Usó diferentes métodos y alcanzó el nivel de un arahat. Y en algún punto, Buda estaba viajando
en ese pueblo, en el área de su pueblo natal. Él estaba viajando por allí y en aquella época, cuando el Buda estaba viajando, siempre enviaba a algunos monjes por delante para anunciar al pueblo que el Buda se aproximaba. Y entonces el hermano más joven se convirtió en monje y cuando él llegó a su casa, su esposa le dijo que por qué dejaba de ser monje y no se convertía otra vez en hombre de hogar. Y él básicamente abandonó los hábitos, el hermano menor, y al día siguiente el Buda llegó a ese pueblo y estaba dando enseñanzas, y el hermano mayor le dijo al menor que dejara su casa y siguiera al Buda. Perdón, el hermano menor le dijo al mayor que se quedara. Y entonces allí los monjes estaban hablando cómo el Buda permitió que esto pasara, que estos monjes abandonaran sus hábitos y se fueran a su hogar. Y ahora él le permitió a estos hermanos quedarse en su hogar. Ya no pueden ser monjes ahora. ¿Por qué el Buda permitió esto? Y al mayor, el mayor, cuando su esposa vino a pedirle que se quedara, él levitó en el aire y voló hacia otro lugar. Entonces alguien que tiene una mente débil es como un árbol débil. Quiere decir que cuando tu mente es débil, incluso la condición más pequeña puede convertirse en una distracción, como un árbol débil con una raíz débil. Cuando viene una tormenta cae, pero cuando el árbol tiene una raíz fuerte, viene una gran tormenta, no será derribado, no va a caer. Y el Buda dio enseñanza sobre esto, diciendo aquí, al que vive contemplando lo placentero, incontrolado en los sentidos e inmoderado en la comida, indolente, bajo en el esfuerzo, Mara de verdad, conquista ese como el viento derriba al árbol débil. Entonces, no necesariamente se refiere a seres individuales, como que tú mismo vas a ser perturbado. Aquí se refiere más a la mente interior. Tu propia mente se convierte en Mara y se refiere fácilmente a lo que fácilmente puede perturbarte, el estado mental que puede inducirte a caer. Por ejemplo, alguien que busca los placeres sensoriales en una forma mundana, la forma, el sonido, el olor, los placeres. Esos son fáciles de ser seducidos por Mara. Y el que es incontrolado en sus sentidos, cuando nuestros sentidos sensoriales no están controlados, podemos caer también. Por ejemplo, tenemos 5 ejemplos. Por ejemplo, a través del ojo estar apegado a la belleza. Es como una mariposa que se acerca a una llama. Cuando la mariposa ve la llama, le parece hermosa. Ellos no ven el peligro. Y las mariposas entonces, la llama es el peligro para la mariposa y por eso pierden la vida. Y es similar aquí. Cuando un ser sensible tiene apego a través del ojo a la forma, ese es el placer. Y a través del oído tiene apego al sonido, pierden su atención plena a través del sonido. Es como el cazador, por ejemplo, en los tiempos antiguos, ellos para distraer un animal usaban una flauta, tocaban una música muy, muy hermosa. Cuando el animal se distraía con la melodía, ellos disparaban al animal. Debido a que el animal estaba tan distraído en su mente, estaba apegado al sonido,
no notaban al cazador que les iba a disparar. Ese es el oído apegado al sonido. La nariz, cuando la nariz se apega a los olores, es como ciertas flores. Cuando los insectos van a esas flores, la flor los absorbe y se los come. Ese es como alguien que está apegado a los olores. Y el apego al sabor es como un pez que trata de comer y queda enganchado en el anzuelo. Y el cuerpo apegado al tacto es como el elefante. Cuando se bañan en el lodo, quedan atrapados en el lodo y se mueren. El baño del lodo es muy bueno para ellos, les da placer. Entonces, cuando alguien está apegado al tacto, es así. Cuando tu mente está apegada a este tipo de placeres sensoriales, entonces tu mente es de hecho muy débil. Cuando tienes apego a los placeres sensoriales, tu mente es débil. Es una mente incontrolada, una mente débil. Y este tipo de circunstancias, cualquier tipo de obstáculo que venga puede dañarte fácilmente. Entonces, el que no tiene control en sus sentidos y no es moderado en la comida también es muy importante. ¿Qué tan balanceada es? Si tú comes demasiado, tu cuerpo se vuelve pesado. Y cuando tu cuerpo es pesado, tus sentidos también se vuelven muy débiles. Pero si tú comes mucho menos, tu cuerpo también se vuelve débil y ya no puedes tener una mente clara para pensar. Entonces la comida debe ser moderada. Mi tío siempre decía, tienes que dividir tu estómago en tres. Una parte con comida se llena, la segunda parte se llena con agua y la tercera parte se deja vacía. Eso es bueno para la digestión y así vas a tener suficiente nutrición para tu cuerpo, para que tenga fuerza, pero no te vas a volver demasiado pesado que te hace adormecido. Y por esta razón la comida tiene que ser moderada, moderación al comer. Indolente significa perezoso. Dissipated. So that is the way. Disipado. Just as a storm cannot be prevailed against the rocky mountain, and the Mara cannot never be overpowered on who live meditating on the impurity, whose control in this sense moderated in the eating. El verso and 8, al que feel vive contemplando lo no placentero, bien controlado en los sentidos y moderado en la comida, con fe, firme en energía, Mara de verdad no conquista ese como el viento no derriba la montaña de roca. Entonces, cuando tú miras de esta manera, Mara es como un demonio interno. Cuando tú tienes este tipo de ambiente, tu mente es fácilmente distraída. Tu mente será dominada por los kleshas, las emociones aflictivas, y eso es lo que llamamos Mara. Entonces, también tenemos espíritus externos que pueden dañarnos fácilmente. Cuando tenemos este tipo de emociones aflictivas, había alguien que estuvo meditando en una cueva y allí vivía un espíritu y entonces ese espíritu se sintió invadido, pero no podía dañar a ese practicante porque el practicante siempre estaba practicando. Un día ese retirante tuvo un argumento con su esposa y entonces este practicante entró en una pelea con su pareja y entonces allí el espíritu encontró un terreno fértil para dañarlo.
Así que se dice que los espíritus no pueden dañarnos cuando nuestra mente es poderosa, cuando tiene la fuerza strength of how to say perseverance, de la perseverancia, faith, la fuerza de la fe, um, um, meditation, like la fuerza de la meditation meditación. purity mean that La meditación en la impureza, por ejemplo, significa those desapegarse. are basically Y when your básicamente, mind is on that cuando tu stage, you mente have no está en ese chance estado to mental, no hay increasing chance afflict de que emotion. se incrementen las emociones When you aflictivas. meditating on the Cuando tú impurity, meditas en las there's no impurezas, attachment can come. no hay apego que When pueda you llegar. meditating on the Cuando medites in what call faith or meditation with the en faith, la fe, feel with the meditación faith, en la fe, por then ejemplo, meditation with the perseverance, that o kind of medites en la circumstance, perseverancia, en ese tipo de there's no circunstancias, chance no hay to, manera, no hay oportunidad mind overpower para que nuestra mente sea dominada por las this is emociones a mara, one aflictivas. of the worst mara is the Y our uno de los afflictive peores emotion. maras son nuestras So emociones for that reason, aflictivas. in the Por esta Kajupa, razón, master said, en los you cayupas, need muchos to maestros dicen, moderate eating, tú necesitas moderarte en la and you need comida, to be necesitas sense faculty be tener controlled, tus sentidos sensoriales controlados and give y loose to dejar ir what o call soltar when your business when your business is down, what called the cuando loose loss of cuando tu negocio pierde, por ejemplo. food, clothes, and fame. Tienes que dejar ir el When the apego a la ropa, a la apego, comida y la fama. less on them, Tener menos apego a estas and cosas. then once you Y are luego, una living that vez kind of environment, que tú then vives your en ese mind will tipo de be ambiente, with the dharma, tu mente irá and the entonces dharma hacia will el be Dharma with the y el Dharma simple life, te llevará a una vida simple. and the simple life Y will esa be vida simple in the retreat cave. será como una Make cueva de sense? retiro. So that is become how Y así es create, como circumstance to alguien puede have the completar las control circunstancias of para your tener own control, mind, because when you controlar tu are propia mente. pursuing for the Cuando tú sense of estás pleasure, persiguiendo los placeres sensoriales, out of control of cuando your persigues eating and laziness and el comer o la pereza, lack of perseverance, cuando careces those de are perseverancia, easy to esas be mind cosas disturbed with the emotion. hacen So que that tu mente reason, sea these two fácilmente brothers, perturbada con las one emociones brother, aflictivas. Y por because eso his veían mind is estos totally hermanos. controlled with the Y como uno de estos hermanos, su even mente the era controlada, pudo alcanzar el environment estado come de un to him arahat. to distract it with his wife or any former wife Y or any husband, cuando they cannot su esposa seduce him. anterior The younger quiso brother, because seducirlo, his no, mind no is not pudo. really Pero el stable hermano with the joven, su meditation, mente no era he's estable en la easy to meditación y por esa razón trap back él to fue the fácilmente what we call perturbado mundane life. y volvió de nuevo a la That vida is the mundana. reason in Por the esta Dharma razón, practitioner, en los very necessary, practicantes del Dharma very important to how to become es muy your importante to be entender cómo hacer que el Dharma se vuelva strong, stay on the strong fuerte in the Dharma. y que tú permanezcas fuerte en el Dharma. I think these are the basic of condition, because Estas son las condiciones básicas, porque algunas veces las personas aprenden el Dharma and por because mucho of the some tiempo small circumstance, y luego viene that cualquier is pequeña the small circunstancia y los circumstance, perturba. nothing Y have esa to do with the circunstancia Dharma. no But tiene when nada que bring ver some con el Dharma. small circumstance, Es alguna they give up the circunstancia Dharma. mundana, ordinaria y Why? renuncian al Because we Dharma. are ¿Por qué? too much attached to Porque the sense todavía of tienen pleasure, demasiado apego a los too much placeres attached to sensoriales, those tienen demasiado apego mundane. So a los basically, asuntos our mundanos mind is not really y controlled by básicamente the nuestra mente afflictive no ha emotions. sido todavía Our controlada mind is not y las controlled by emociones from the aflictivas es la que nos what controlan call o son las que nos controlan. so I think the reason, Y por esta razón, because I think it's true. sí, Environment is important. el ambiente es No matter what importante, kind of pero no environment you importa have, qué tipo de if your ambiente mind is tengas, really, si tu mente
es fuerte y tiene fe y dedicación, ningún ambiente va a perturbarte. Podrás continuar con tu práctica del Dharma, pero si tu mente no es realmente fuerte, con fe y determinación, entonces cualquier pequeña condición puede causar que pierdas tu práctica de Dharma, tu fe, que pierdas la fe en el Dharma. Y por esta razón es importante tener una mente fuerte, con fe y devoción, con la comprensión. Y entonces eso se vuelve realmente en algo importante. So focusing on the how to Entonces hay que enfocarse en cómo train our cómo mind entrenar nuestra mente this kind of subjects. con este tipo de temas. Basically mention of the three Básicamente aquí se mencionan tres caídas o tres faltas. Apegarse a lo placentero, tener una mente poco, try to be detached on the sense poco concentrada, control of your sense estar controlado. Entonces hay que controlar nuestros sentidos sensoriales, ser moderado en la comida. Y ser moderado en la comida no solamente está hablando de comida, aquí se refiere al estilo de vida. have to be moderate. Tienes que ser moderado en tu estilo de vida. Yes, not too anything is too strong is not good. Too Cualquier extreme. cosa que sea demasiado poderosa en tu vida no es buena. Too extremely A veces hay personas que van a los extremos disciplined. y practican una disciplina muy férrea y eso no es fácil de manejar. Hay personas que son extremas So that's also not easy to. So y eso no es algo bueno. Hay que, si realmente tú quieres ser un practicante a largo plazo del Dharma, tienes que aprender cómo ser moderado y no ir demasiado a los extremos. Ir a los extremos no es saludable. Muchas personas a veces se vuelven extremas con el Dharma, son tan serios con el Dharma, pero a veces eso les hace o se convierte en la causa kind of giving up. para rendirse. Because when you are too extreme of that Porque cuando tú eres demasiado extremo, eso también hace que tengas expectativas demasiado altas. Y tu realidad no sigue, y si tu realidad no sigue con tus expectativas, cualquiera que sea la expectativa que tengas, eso se convierte en una causa para que te desanimes. Y aquí no solamente estamos hablando de ser moderado en la comida, estamos hablando de la moderación en general. Cómo vivir moderadamente. Moderadamente, no demasiado y no muy poco. Mucho es malo y muy poco también es malo. Entonces, no podemos renunciar a todo absolutamente. Por ejemplo, el Buda, durante 3 años, comía solamente un grano de arroz al día y una gota de agua al día, y luego se dio cuenta de que eso era demasiado extremo. Durante 3 años practicó así y se dio cuenta que así no iba a encontrar lo que estaba buscando. Así que renunció a esa disciplina. Lo mismo le pasó a Milarepa. Luego Milarepa, de 9 años de meditar en una cueva, solo comía ortigas y eso ya no estaba mejorando en su meditación, pero luego su hermana vino y le trajo comida y luego él tuvo tantas experiencias, tantas realizaciones. Y en ese momento el Buda dijo, la persona que medita en la cueva y la persona que le provee la comida y la ropa, ambos se van a iluminar juntos. Entonces la moderación no solamente se refiere a la comida, se refiere a la vida en general. No vayas a demasiados extremos. Nada funciona en extremo. Si tú quieres ser un practicante a largo plazo del Dharma, tienes que aprender cómo vivir moderadamente, no ir demasiado lejos. Ambos extremos son malos. Y aquí eso es lo más importante. Y luego, por supuesto, necesitas perseverancia, devoción, y esas son las condiciones para que tu práctica, para que te conviertas en un practicante de Dharma a largo plazo.
message is in this. Ese es el mensaje aquí, Now, en next este one is verso. 9. Y el siguiente dice, el contaminado que vestirá la túnica amarilla carente de control y veracidad, ese no merece la túnica amarilla. Aquí se refiere a Devadatta. Aquí se refería al enemigo del Buda, que siempre se comportó como un enemigo del Buda. Whoever should don monk's yellow robe while being El contaminado que vestirá la túnica amarilla, carente de control y veracidad, ese no merece la túnica amarilla. he surely is not worthy of the robes. But Ese, whoever is a purge of the stain will establishing y in el the 10, virtue pero and ese que full hubiera of the expulsado a los self-control contaminantes, and bien truthfulness, establecido en las he virtudes, indeed dotado de is control y worthy veracidad, of the ese de yellow verdad robes. So this merece is la túnica basically amarilla. is a funny incident happened. Básicamente aquí se refiere a algo que Buddha pasó. most of the time he stay in the La Shavasana, mayoría del and tiempo el Buda Devadatta permaneció en most of the time he stay Shravasti in the Rajgir. y Devadatta permanecía en Magadha, en And the one Rajgir. time Shariputra and Y una Mogayana, vez they Shariputra y decided Mogayana, to los invite to the discípulos del shrine, Buda, people from fueron the Rajgir. a invitar a So when they Rajgir came, y cuando ellos llegaron there was a big festival. había un gran People festival collecting the y las donation. personas estaban There's a big colectando festival of teaching donaciones, and, había un festival de distributing the enseñanzas food. y se distribuía comida Yeah, distributing the food and this offering to the monks. y se hacían ofrendas a los Then when monjes. a rich man Y entonces un hombre rico expensive yellow cloth dio unas telas if you muy money is not ricas, enough, muy sell costosas. this cloth. It's a very expensive. Y entonces él dijo, si no tienen suficiente dinero, vendan estas telas, son de muy buena calidad. Sell this one and use that one. Y usan ese dinero para They lo que got enough necesiten. donation. Pero ellas tenían So you suficientes sell donaciones, the así yellow que no cloth, necesitaron vender ese pedazo de tela So costosa. then, they talking, Y ellos estaban hablando. they are Los discussing organizadores estaban hablando. to one monk Deberíamos ofrecerle esta tela a algún monje, worthy to alguien que sea merecedor wear this one. de llevar esta tela, esta túnica. Y entonces Shariputra y Mogayana son los discípulos principales del Buda, But Devadatta is our resident Lama. pero Devadatta es el maestro residente, deberíamos tratarlo mejor porque él siempre está He's a aquí. resident Lama. So we Él should es el lama honor him. residente, así que vamos a ofrecerle esta So tela a él. then they decided that one. Y entonces ellos decidieron ofrecerle esa tela a And tomorrow Devadatta. morning, Devadatta Y al made día that siguiente, cloth, make a Devadatta really fancy dress, llevaba and esta he wear tela himself. tan elegante Look really fancy. y él se veía muy elegante con esta tela. Y él salió vestido así y la gente en la procesión estaba hablando sobre eso. Y ese mensaje llegó al Buda y el Buda pronunció estos versos. La ropa elegante debería ser llevada a alguien que la merezca. Devadatta no era merecedor. ¿Por qué? Porque la mente de Devadatta no tenía control, tenía emociones aflictivas, su sabiduría no era tan grande. Y básicamente, la túnica de un monje es lo más importante. Un monje debería llevar su túnica limpia, elegantemente, porque a través de la túnica, a través de la apariencia, la gente te juzgará. Por lo menos podrán darse cuenta de que tú eres alguien sabio. Y si la gente piensa que eres sabio, la gente te va a respetar. Si tú te vistes bien o te vistes mal, la gente no notará la diferencia en ti. Pero para un monje sí. Si tú no eres una persona sabia, tú te vistes moderadamente, en una forma agradable. Si tú perteneces a la sangha, deberías vestirte moderadamente, porque entonces la gente va a tener una percepción basados en la forma en que tú te vistas. Y es importante para los monjes. Los monjes se vestían porque a través de su apariencia inspiraban. Y la sangha es la tercera joya. El Buda, el Dharma y la sangha. La sangha es la tercera joya. So the reason
it's important. Y por esta razón es importante que los monjes que llevan las túnicas la lleven de acuerdo a las reglas monásticas, que lleven las túnicas, que vistan las túnicas en una forma agradable, en apariencia, para que las personas laicas los vean. One time, actually, somebody said to me, Y una vez alguien me dijo, cuando tú viajas, it's too extreme. It's wearing robes, even in the es muy difícil llevar túnicas en el aeropuerto, ¿verdad? unnecessary. No es necesario. I think Pero yo pienso Buddhism should be supposed to be que wear se supone que un budista lleva sus túnicas you travel a donde sea que vaya, a donde quiera que vayas, porque es un símbolo kind of like a symbol of who you are. de quién eres. Make sense? So also ¿Tiene sentido? robe must be wear very nice. But now here's a Así que la túnica debe ser bien llevada. what a very nice robe and too extreme robe. You see, uh, somebody innerly not Entonces have alguien, aquí se refiere en el verso, alguien que no tiene sabiduría, alguien que no tiene conocimiento, que no tiene disciplina, que no tiene esas cualidades and just wearing the y simplemente lleva una túnica hermosa, se ve muy bien, pero verse bien solamente no es algo valioso. when you Buddha's message is saying Por eso el mensaje del Buda dice, example of la túnica amarilla es un ejemplo de una túnica elegante, una ropa elegante your inner quality. debe ser llevada de acuerdo a tus cualidades internas, no de acuerdo a ninguna otra cosa. Worthy to wear the yellow robes, then shouldn't be. Entonces, el que tiene estas cualidades es merecedor de llevar la túnica amarilla. Monastic in the, Buddhism. So some people, I saw the online, they wearing He visto all algunas kind of personas robes, online those things que that llevan todo tipo de you can buy túnicas it from the market. y túnicas que tú puedes comprar en el mercado You can wear that one. So I y don't tú think that's a piensas good idea. que eso sea una buena idea. Become worthy to wearing that kind of robes. Hasta que tú te conviertas en alguien merecedor de esas túnicas, no deberías tener túnicas. Tantric practitioner called Ngangba, they have their own robes. But just becoming Ngangba is Y hay practicantes que se hacen llamar nakpas, everyone is become like worthy to wear some dress like that. So I pero think no todas las personas son merecedoras de llevar túnicas así. not only your Hay que tener comprensión de eso. so I think but I mean these days degeneration so I think Pero estamos en la época degenerada. you can do whatever Y a menos que tú tengas una mente anything. So muy controlada, la gente hace lo que quiere. that is what Es desafortunado. so should have that kind of when you're wearing the robes Cuando tú llevas una túnica, need tú inner tienes que tener quality of that esas cualidades internas que te hagan merecedor de llevar esa túnica. so basically saying is Básicamente aquí lo que dice es inner that quality que si tú no tienes esas cualidades internas, outside meditation belt. incluso hay personas que usan Purpose of a sudden meditation, cinturos de meditación. secret practice. So Hay this is not public personas que llevan estos decoration. cinturos de meditación que no son ornamentos So those y las are personas los usan así libremente. where can wear Entonces hay unas reglas para quién puede llevar algo, quién puede portar algo, quién puede usar algo. outfit. Pero la gente solamente se enfoca en la apariencia externa Attention that much y no prestan atención qualities. a las cualidades internas. Basically saying is Y por eso el Buda decía, appearance is las apariencias externas deben ir de acuerdo a las cualidades internas. Si no tienes esas cualidades internas, entonces la apariencia externa no será significativa, no importará. is not worthy to wear. So that way No serás alguien merecedor de llevar esa túnica. well, establishing the virtue and feel with the self-control as a truthful, as a indeed of the worthy of the yellow rose. So Entonces dice,
Pero ese que hubiera expulsado los contaminantes, bien establecido en las virtudes, dotado de control y veracidad, ese de verdad merece la túnica amarilla. Expulsado los contaminantes es alguien que está libre de faltas. Bien establecido en las virtudes, aquí las virtudes se refiere a la moral, a tener una ética moral pura. Una ética moral pura no solamente está hablando de ser ordenado. Una persona que tiene moral pura significa que tienes que tener control sobre tu mente, cuerpo, habla y mente, de cualquier acción negativa, cualquier tipo de negatividad. A eso se le llama moralidad pura. No significa que seas ordenado o no seas ordenado. Tienes que tener una moral pura. Y luego, tienes que estar dotado de control y veracidad. Esas son las cualidades internas. Con estas cualidades internas, entonces la apariencia externa sí puede ser usada como algo que está de acuerdo con las cualidades internas. Muchas personas a veces llevan ropa de yogi. Un yogi no se basa en qué tipo de túnica tú llevas. Muchas personas llevan túnicas monásticas. Las túnicas monásticas no se basan en algo que tú puedas usar como vestido. Se refiere a lo que tú eres internamente, a los tipos de votos que hayas hecho. What you dedicated your life A based lo que on tú that. dedicas tu vida. So I think Basándonos en you eso. have a match with the robe and inner quality. spiritual Entonces, quality. tu apariencia y tu vestimenta debería ser igual a tus cualidades internas. Eso es lo que significa. Bamboo grove concerning the Sanjayas, those who mistake in the unsensual to be sensual and El sensual verso to be 11 dice, unsensual. los que consideran lo esencial como no esencial y ven lo no esencial como lo esencial, esos que están en el campo de los pensamientos incorrectos no alcanzan lo esencial. So this is related to the Sanjaya is actually Sanjaya teacher of the Shariputra and era un maestro anterior de Shariputra y Moggallana. Shariputra y Moggallana eran, near the Magadh, the Rajgir now. ellos vivían cerca de Magadha, en Rajgir, en el estado de Bihar. Well-known Y allí Brahmin había un family, brahmin muy well-known family. famoso. And those are different towns. But Habían those unos families pueblos have been allí long-time friends, y estas many familias habían generations sido amigos durante friendship. muchas The generaciones, family, estas dos familias de Shariputra's brahmanes, family and Moggallanaputra's la family. familia de Shariputra y la They familia de gather every Moggallana. year to the Y market. cada año They have a ellos se festival. reunían en el mercado, tenían un festival y veían a las personas que venían. Pero luego ellos se dieron cuenta un día, se dieron cuenta que Shariputra no estaba disfrutando el festival. Y Moggallana dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué no estás disfrutando el festival? Y Shariputra dijo, uno ve qué maravilloso es esto. Mira todo esto maravilloso, pero en 100 años nada de esto existirá. Todas estas personas, no importa qué tan poderosos, ricos o buenos sean, dentro de 100 años todo esto no existirá, no importa lo que ocurra. Todo no permanece, nada permanece para siempre. Y Moggallana dijo, sí, yo pensaba en eso. Deberíamos encontrar algo que sea significativo en esencia. Y así es como ellos se alentaron mutuamente a seguir el camino espiritual. Y en aquella época, Sanjaya era un líder espiritual, él estaba visitando el área de Magadha y él estaba hablando. Estaba hablando, dando enseñanzas. And they'll send all their, what called retinue, whatever, so back to the Y home. Sanjaya estaba allí con su séquito. Whoever want to become a monk. Y entonces le preguntó a las personas que estaban allí si querían convertirse en monjes. So they starting with the Sanjaya. Y ellos comenzaron entonces a estudiar con Sanjaya.
Y ellos eran muy inteligentes, se aprendieron rápidamente. Y luego le preguntaron a él, ¿puedes enseñarnos más allá? Lo que sé, ya se los he enseñado. De aquí en adelante, ya no puedo mostrarles nada más. Así que ambos regresaron a su casa y preguntaron, ¿qué podemos aprender? Porque ya nuestro gurú no tiene nada más que enseñarnos. Así que regresaron a su casa. Si alguno de nosotros se encuentra a un maestro espiritual avanzado con enseñanzas elevadas, deberíamos informarnos el uno al otro. Entonces un día había un monje nuevo del Buda que llegó al pueblo de Shariputra. Este monje recién ordenado llegó, estaba muy bien vestido, muy disciplinado, pacífico, y Shariputra admiró rápidamente a este joven y le preguntó, ¿puedes decirme alguna enseñanza? Y él pronunció esta enseñanza, Onye Dharma, Onye Dharma, Hetum Prabhava, Hetum Techen Tatagato, Hayawada, Tekansayo Niro, Aiwan Wandi Mahashramana. Le dijo, todos los fenómenos vienen de una causa, y esta causa es enseñada por el Tathagata. Y de la causa surge la cesación. Y el Buda dijo, ¿cómo alcanzar la cesación? Él enseñó esto, al evitar las no virtudes y practicar las virtudes. Pero enseñó algo como es. Y ese era uno de los monjes del Buda. Y le dijo, he sido monje por unos pocos días, pero escuché esta enseñanza del Buda. Y Shariputra se dio cuenta que era algo tan profundo, que era muy, muy profunda esta palabra del Buda sobre la interdependencia. Y Shariputra le informó a Moggallana y ellos fueron a ver al Buda. Y cuando llegaron a ver al Buda, Buda les dio enseñanzas y ellos se convirtieron en muy devotos del Buda y se convirtieron en sus discípulos directamente. Y cuando se convirtieron en discípulos, ellos se preocuparon por su guru, por Sanjaya, y fueron a hablar con Sanjaya y le dijeron, queremos ser discípulos del Buda y quisiéramos que te unieras a nosotros. Y Sanjaya dijo, yo ya he sido maestro por mucho tiempo, yo no deseo convertirme en discípulo de nadie. Entonces, alguien que es inteligente, solo los estudiantes inteligentes deberían seguir al Buda. Los estudiantes ignorantes, quédense conmigo, dijo Sanjaya. Entonces aquí dice, los que consideran lo esencial como no esencial. Recuerdan que yo mencioné esto una vez. Muchas personas leen libros como libros de Harry Potter y le gustan los libros de ficción. Ahí no hay esencia, no hay resultado, no hay beneficio. Y alguien dijo, sí, sí hay un beneficio. Te da un poco de alegría, pero esa alegría realmente no tiene esencia. Solo es una alegría temporal. No importa cuántas veces leas los libros de Harry Potter, nunca te convertirás en mago. No importa cuántas veces leas un libro de ficción, nunca se convertirá en algo real. No importa cuántas veces lo leas. Y de eso es de lo que estamos hablando aquí, lo no esencial. Y ese conocimiento, cuando lo aprendes de un libro, se convierte en un resultado bueno, por ejemplo, que tú aprendes cómo ser médico, cómo ser un buen artista. Entonces hay ahí un buen resultado, hay algo allí. Pero hay cosas que no tienen significado. Y en el budismo se dice, cuando se refiere al camino espiritual, se divide en dos. Un camino que no tiene significado y un camino que tiene significado. Entonces,
uh, um, teachings. Algunas Like, I enseñanzas, heard in the ancient times, como yo escuché en los scholar tiempos antiguos, examining cuando se bird have a teeth examinaba or not. si un pájaro So tenía they wrote dientes o a no, book about y that. escribieron un libro sobre esto, porque los pájaros no tenían dientes. I mean, these days, lots of people writing Y so many mucha different gente escribe subjects. cosas así sobre muchos temas, ¿verdad? It doesn't matter you find No that one yes importa, or no, not going to change anything in your life. no importa que algunos de estos libros no Bird have a cambiaran teeth or nada. not, it doesn't matter. Si los pájaros Not tienen going to dientes change o no, any no va a outcome of importar. our world. El Not going to resultado no benefit tendrá anything. ningún impacto, no beneficiará a nadie. Certain research, yes, Y ciertas there's investigaciones sí son buenas, we son can learn buenos other things resultados, for nos help pueden our llevar a comprender otras cosas, health. como en el So ambiente, research can la help. salud. So other than that, lots of people, Pero you know, aparte de spending. esto, Those are called hay muchas personas que pasan mucho tiempo escribiendo and cosas que no sometimes tienen even significado. teaching Y or algunas writing veces down that escriben like o dan how enseñanzas to harm other by doing bad cómo, things, how to outcome or cómo whatever, causar daño a hoping to otros, be from the negative action to and going cómo, to the cómo esperar positive a través de wrong view. una Wrong acción view. negativa, obtener un Never resultado positivo, es lo que never llamamos happen. visión errónea. Nunca, So nunca for that ocurre reason, eso. and the Buddha's teaching be the Por eso en las meaningful. enseñanzas You del have to Buda find se a dice que son subject significativas. Tienes que encontrar meaningful. ese That's tema que called sea essential. significativo. It means Eso es some algo esencial, long-term benefit outcome. algo que te llevará a Even un in beneficio a Buddhism, largo plazo. reciting the mantra, Incluso en el budismo, chanting the recitar prayer, mantras, cantar circumambulation, plegarias, and a lot of those circunambular, activity muchas de you esas can do actividades is not puedes guaranteed that hacerlas. going to be essential, meaningful. Why? No hay una Because garantía que se if vuelvan those significativas o activities esenciales, not supporting porque si our esas actividades no empathy están and apoyadas compassion, en la they can be vacuidad y la wasteful. compasión, pueden convertirse de hecho en una pérdida de Because tiempo, it's not going to bring you to the nirvana. porque no te van a llevar al nirvana. Make sense? So that reason, Por esta even razón, according to the Buddhism, particularly in the de acuerdo al Vajrayana, budismo y everything particularmente en el become Vajrayana, todo essential if se it's vuelve supported esencial by the y lo que es emptiness. esencial es lo que es apoyado por la vacuidad y la compasión. You should read this one as a in the jewel ornaments. En la joya Ornamento de la Liberación, Generosity. en el capítulo sobre la generosidad, It's said one said se perfection. dice How to become a perfection. cómo convertir la generosidad en la perfección. Perfection means the ¿Cómo se alcanza la meaningful, perfección de la essential, generosidad? non-mistaking. Perfección significa algo que no tiene errores. Supporting at the ¿Y emptiness, cómo la generosidad se convierte en perfecta cuando está apoyada en la vacuidad y en la compasión? So that way, Por esta you razón, can follow to the lots of spiritual. tú puedes seguir and muchas enseñanzas but those espirituales, spiritual not truly going to gain you free pero from suffering. la mayoría de esas enseñanzas no te liberarán del sufrimiento. Unessential to be essential. Y eso significa considerar lo esencial como no esencial y lo no esencial como esencial. Con este tipo de pensamientos incorrectos nunca alcanzarás la esencia, la naturaleza última. Porque cada enseñanza espiritual, cuando tú te unes al camino espiritual, ¿qué estás buscando? Estás buscando liberarte del samsara. ¿Y cómo eliminas las causas para caer en el samsara? Son las emociones aflictivas. Tienes que eliminarlas. ¿Y cuál es el método principal para eliminar las emociones aflictivas? Es exactamente la vacuidad y la compasión. Estos dos métodos son los únicos métodos para eliminar las causas del samsara. Por esta razón, en el Vajrayana se dice que cuando tú practiques, tienes que apoyarte. Cualquier práctica que hagas tiene que estar apoyada en estos dos. Igual en el Mahayana. Si miras en el ornamento de la joya de la liberación, en el capítulo de la generosidad, se dice cómo la generosidad se convierte en perfecta. Está al final. Allí puedes encontrar al final del capítulo. Y aquí, de esta forma se dice, and essential to be unessential in the such a right thought as a to realizing the essence.
pero comprendiendo lo esencial como esencial y lo no esencial como no esencial, esos que están en el campo de los pensamientos correctos alcanzan lo esencial. So this is based on the Sanjaya, which is Y esto se basa en la enseñanza sobre Sanjaya, el primer maestro de Shariputri Mogayana. spoken to the Nanda. Y ahora está hablando de Nanda Just en as a Shravasti. rain lack into ill, Como la lluvia penetra en la casa mal techada, house, so así la pasión penetra en la mente no desarrollada. mind unprotected by meditative awareness. So said, just as a rain like into the all trash house, it's been the house not Aquí una lluvia que entra por las grietas del techo. easy to when rain comes. Cuando una casa tiene un techo agrietado, Same thing la lluvia puede penetrar, ¿verdad? who are Es lo mismo para una persona. meditative awareness. Cuando la persona está protegida por la concentración meditativa, esa persona no puede ser penetrada por Easy to las emociones aflictivas fácilmente. fall of a false Buddha. Pero si la persona no tiene concentración meditativa, puede ser penetrada fácilmente por las aflicciones. Y esta historia es sobre Nanda, y Garchen Rinpoche mencionó esto varias veces, sobre su hermanastro o medio hermano. When Buddha, was in the Rajgir, Cuando Buda estaba en Rajgir, sent many invitations. When su finally padre le envió muchas invitaciones y finalmente el Buda fue a verlo. teaching to his father, Y Buda estaba allí enseñándole a su padre, luego enseñándole a su madrastra, y ambos tuvieron realizaciones de meditación. few days. And third day, Y en el tercer día, Nada's waiting. So, Nanda estaba esperando. so there's some ceremony. And one day Buddha went to his house. Y Buda un día fue a su casa Food. a pedir comida, a mendigar comida. So then Buddha gave to Nada to his begging bowl. Y Buda le dio a Nanda su cuenco He's staying. Because y le whenever dijo, he visited his yo voy a he estar, never stay in the palace. yo voy a estar allí en el bosque. Near the palace. So Buddha went there. And when Entonces Buddha el Buda fue allí and al bosque a meditar. he couldn't leave that begging bowl in just doorstep. Out of respect, he went Y Nanda fue a devolver el cuenco al Buda, to the forest to the monastery. y Buda siguió caminando. Y Nanda no podía soltar el cuenco, así que siguió al Buda. Monk. Y entonces cuando Nanda se le acercó, Buda le preguntó, Nanda, ¿no quieres convertirte en monje? Power or blessing of the Buddha. Y debido a las bendiciones del Buda, Nanda no pudo decir que no. Y dijo, sí, está bien. Really don't want to become a monk, but he couldn't say no. So he said, Él no podía decir que no, así que se convirtió en monje. took him to Sharvasti. Y Buda le enseñó. Constantly thinking about his wife. He wanted to go Y back. Nanda pensaba mucho en su esposa, quería regresar. To the monks, I really want Le decía a los monjes, le decía a sus compañeros, without quiero the regresar, Buddha also he pero sin el permiso del Buda kind of disrespectful. sería irrespetuoso volver. So one day Buddha said, Y entonces un día heaven. el Buda le dijo, ¿quieres ir a ver el cielo? Y Nanda dijo, sí. Y debido al poder del Buda fueron al cielo Of course, o a los cielos. different story, but mainly Hay diferentes historias, pero principalmente girls. él vio a las señoritas celestiales, Compared to your wife, y entonces ahora compara a estos seres celestiales con tu esposa. lady, who is more beautiful. ¿Quién es más hermosa? Y Nanda dijo, no hay comparación. Él perdió totalmente el interés en su esposa. Y Buda le dijo, si tú practicas bien, te garantizo que vas a renacer aquí. Y entonces Nanda se convirtió en alguien muy dedicado a la práctica, porque él quería nacer en el cielo. Y Buda le dijo a los monjes, His intention and your intention is different. no se sienten con él porque su intención es diferente. Ustedes se convirtieron en monjes
para llegar al nirvana. Él se convirtió en monje para llegar a los reinos celestiales. No tienen el mismo camino. No deben sentarse con él. Así que él se convirtió en alguien solitario. Nadie le hablaba. Incluso Ananda no le quería hablar. Nadie le hablaba. Estaba muy solitario, muy triste. Pero él realmente quería nacer en el cielo, porque había visto esas diosas celestiales. Y entonces Buda un día lo llevó al infierno. ¿Quieres ver el infierno? Y entonces vio allí a los seres sufriendo. Y debido a que él realmente quería ir a los reinos celestiales y meditaba muy, muy fuertemente. Y cuando medita fuertemente, él se dio cuenta de que él se convirtió en Arahat. Y cuando se convirtió en Arahat, perdió total interés en los reinos celestiales. Y básicamente, en esta historia, el Buda dio esta enseñanza, diciendo que cuando tu mente no está controlada, todas las faltas pueden entrar. Como una casa mal techada puede dejar que entre el agua de la lluvia. Pero si tu casa está bien techada, no importa cuán fuerte llueva, cuando tu mente está controlada con la devoción, la fe y la sabiduría, no importa lo que ocurra, no importa el ambiente en el que vivas, nada podrá causarte impacto. Como la lluvia no penetra la casa bien techada, así la pasión no penetra en la mente bien desarrollada. So meditative awareness. So this one is a first, if he not Entonces, pursued primero, meditation to achieve the arhat, his mind is totally, distracted, and he really want to go back, and he have a good chance to give it up and join back to the life, but because of that he have directly realization of the arhatship, then even he entonces lost en el caso de Nanda, mientras él no tenía el interés, mientras él tenía interés, perdón, en llegar al cielo, él meditó fuertemente, pero luego se convirtió en Arahat y ya no tenía el interés de llegar a los reinos celestiales. Nanda se convirtió en alguien especializado en la disciplina. Más adelante, así como Shariputra y Moggallana, unos estaban especializados en la sabiduría. Nanda logró controlar completamente su mente sobre el apego a los placeres sensoriales. Y eso es, para una persona controlada así, una vez que su mente ha sido controlada, ha sido disciplinada con la concentración meditativa, con la conciencia, entonces ya las emociones aflictivas no pueden penetrar esa mente. So speaking in the bamboo grove concerning Junda. So this one is a evil door grieves here and hereafter. He grieves in the both of the world, and he lament and he is afflicted, recollecting his own impure deeds. So basically saying is when you are whole life is doing something bad. Cuando tú en tu vida has estado haciendo algo malo y tu vida se vuelve miserable, tu próxima vida también será miserable. Por ejemplo, un carnicero pasó toda su vida matando animales. Eso significa estaba matando cerdos. Toda su vida profesional fue carnicero. Y al final, 7 días antes de su muerte, él comenzó a caminar como un cerdo, a hablar como un cerdo. Y él estaba mostrando,
los señales de su próxima vida miserable. Very miserable 7 day in Y the, pasó 7 días in the human realm. muy miserables en el reino humano y luego murió. Y una vez que murió, él renació Hell called the en un infierno hell. llamado el infierno de los lamentos. So then they asked to the Buddha. Y entonces le preguntaron al Buda y el Buda dijo sobre esto. Y una persona no virtuosa en esta vida tendrá miseria y una persona miserable tendrá también una futura vida miserable. There's, I don't know who said this one in Tibet, well knowing the saying. They said, when sinful person is dying, Cuando when una you see persona- the really negative Cuando una persona sinful person is dying, no virtuosa he is muere, the best teacher for the law of karma. la muerte puede ser el mejor maestro para la ley del karma. You're not going to find Porque tú no vas a any encontrar sinful, like a negative person dying. ninguna persona negativa que muera pacíficamente. They die horribly. screaming. Mueren horriblemente, llorando, See their gritando, future. porque ellos ven su futuro I renacimiento. heard this one, so lots of, like a Una vez Buddha escuché una also historia say, sobre esto. push the animal away, you know. So he already in the Avicii hell of the crashing. Él estaba So entonces, saying, push this yak away, push this sheep away. It's, you know, kind of he feel like they había una historia de otro carnicero que decía, aparten a los animales, porque él ya veía el infierno de las montañas aplastantes. In the Tibetan always assume this way. Like when somebody is to die Y, really y se dice que cuando una persona muere pacíficamente, she have done something good in life. significa que alguien ha hecho algo bueno durante su vida. Cuando alguien muere horriblemente, Death is really terrible. su muerte es muy terrible, significa que ha hecho muchas cosas negativas. You know, Buddha saying, if you have done in this Entonces, si tú en esta vida has hecho cosas negativas, no solamente en esta vida, sino también, no solamente en tu próxima vida vas a experimentar situaciones dolorosas, sino ya al final de tu vida, en esta misma vida vas a experimentar esas situaciones dolorosas. Then he said, drawer of good rejoicing here and hereafter. He rejoiced in the both world. He rejoiced in the exalt, recollecting his own pure deed. So this Estamos one is en el verso based 15. there's another in the Aquí Shanti se lamenta, aquí se lamenta, en el más allá se lamenta, en ambos lugares el malhechor se lamenta, él se lamenta, él se aflige viendo su acción impura. is so devoted to the Dharma. Y había aquí So devoted la historia to the de Dharma. Dharmika, alguien que era muy devoto al Dharma And constantly he do the y practice of constantemente él practicaba la generosidad, and including the offering to the monks. incluyendo hacer ofrendas a los monjes, a la sangha, His whole life he have done that one. y toda su vida hizo esto. Y un día estaba enfermo y estaba muriendo y le pidió a los monjes que vinieran a orar por él. Los monjes fueron a orar por él Praying for him. y los monjes estaban orando por él. Este sutra de recolección de la atención plena. I think it's a recollection of mindfulness. That sutra. El sutra de la recolección de la atención plena. Lo estaban recitando y cuando los monjes recitaban, He said, él dijo, wait a minute, por favor esperen, wait a minute. esperen un So this minuto. monk thought, when they said wait a minute, I said, Cuando él les dijo, asking them to stop chanting. él le pidió que pararan de cantar. And he said, wait. Y él les dijo, por favor, deténganse un momento. Actually, he wasn't saying to the monks to wait a minute. Because Él no les dijo, 7 different chariot came from 7 different heavenly realms. lo que ocurrió fue Come to invite que él estaba viendo 7 diferentes carrozas de 7 reinos diferentes que lo vinieron a buscar. he see them. Entonces él los veía Them to wait for him. y le dijo a las carrozas que esperaran a que los monjes recitaran el sutra.
Pero los monjes no veían estos reinos celestiales que habían venido a buscarlo, a invitarlo. Ellos pensaron que él les decía a ellos que esperaran. Y entonces él les dijo, no es a ustedes que les dijo, les estoy diciendo a los seres celestiales que esperen a que ustedes terminen. Y entonces él dijo, le dijo a uno de los monjes, toma tu mala y colócalo aquí. Entonces él colocó el mala y vio que el mala quedaba sobre el aire. Y lo que hizo es que el mala estaba sobre una de las carrozas. Y esa carroza había venido del cielo Tusita. Y luego este hombre falleció. Y renació en el cielo Tushita. ¿Por qué? Porque en el cielo Tushita podía continuar sus prácticas de Dharma directamente del Buda Maitreya. Pero no en todos los reinos celestiales es posible. Pero él pudo escoger el cielo Tushita entre todos los cielos. Escogió el cielo Tushita porque allí podía continuar su práctica del Dharma. Entonces él no le estaba hablando a los monjes. Toda su vida él hizo acciones positivas y ese que aquí se regocija, en el más allá se regocija. En ambos lugares el bienhechor se regocija. Él se regocija mucho viendo su acción pura. Entonces, las personas bienhechoras tienen una muerte pacífica, son personas que han tenido una buena vida, que han hecho algo positivo. Cuando alguien muere horriblemente, ese es un signo de que han tenido mucho karma negativo durante su vida. Ellos pueden ver su futuro, pueden ver lo que les espera y por eso se lamentan. Cuando Choyan Trungpa estaba muriendo, él vio un lugar muy hermoso. Él podía ver el cielo donde iban a ser, en su tierra, en la tierra pura. Escuché algo sobre esto, no sé si sea cierto, pero básicamente una persona dármica morirá pacíficamente y tendrá felicidad en esta vida y en la siguiente. Y también, cuando hacemos algo negativo, no tenemos paz interior. Siempre nos preocupamos, nos sentimos mal. Cuando hemos hecho algo bueno en esta vida, incluso aunque sea difícil para tu cuerpo, internamente te sientes alegre de haber hecho eso, te sientes feliz. Cuando has hecho algo malo, te vas a sentir mal. Ese es el resultado. Aquí se regocija, en el más allá se regocija. En ambos lugares el bienhechor se regocija. Él se regocija mucho viendo su acción pura. Es el verso 16. En la pantalla aparece el verso 12, pero estamos en el verso 16. Evildoers suffer here and hereafter. He suffer in the both world, the thought. Aquí se atormenta, en el más allá se atormenta. En ambos lugares el malhechor se atormenta, pensando, he hecho mal, se atormenta, ido a un mal destino, aún más se atormenta. El verso 17. Y esto se refiere a Devadatta también.
Oh, sorry, I forgot to switch the page. Sorry, online. So Devadatta is it? We already Devadatta aquí know. también, el verso 17. So, Aquí so se because of the Devadatta have a Devadatta, from the childhood to kind of desde la infancia, había sido revolted, rebelde, because I think revoltoso. earlier how start was Devadatta was I think older than Buddha. Devadatta era un poco mayor que el Buda y antes de que el Buda naciera, Devadatta was the one of the kind Devadatta era como, loving child como el hijo más querido en la familia real, including Buddha's father, King Shuddhadanda. incluyendo el rey Play with Suddhodana. always give Siempre jugaba con so Devadatta, much attention. le daba mucha Once atención a Siddhartha Devadatta. was born, Pero una vez que he never Siddhartha received much nació, attention. no volvió a recibir And he atenciones blamed to the y él Siddhartha, culpaba Devadatta, Devadatta. Siddhartha. From there to his Desde allí comenzó a whole life sentir stayed up. toda su vida Then later, esa envidia hacia el Buda. monastery, not good Y monastery, but luego se unió a la orden de monjes, no por buenas razones, sino porque trataba de tomar cualquier oportunidad harm to the. para causar daño al Buda. Then, then there are so many people come devotion. Y hay tantas personas Respect que iban a mostraban devoción, respeto al Buda. really don't. Y Devadatta realmente les sentía desagrado por esto. You getting older. You should rest. You should retire. You should give it to. Y le decía al Buda, ahora has envejecido, deberías retirarte. Give me the sangha. Déjamela a mí, déjame la sangha, yo puedo hacerlo. Retire. Tú deberías Buddha retirarte. said, Y Buda le dijo, give to my main disciple like Shariputra and Mokkayana. How can I give to you my sangha? ni siquiera le he dado esta función a mis discípulos Shariputra y Moggallana. ¿Cómo crees que te voy a dejar la sangha a ti? There are lots of things happen. Y muchas cosas pasaron. And then, so from there to then he always constantly and Y entonces Devadatta constantemente estaba tratando de dañar al Buda. occasions. En 3 ocasiones diferentes intentó matarlo. One point he tried to hit the arrow to the Buddha. Una vez lanzó una flecha al Buda y falló. He tried to En otro punto, big rock. él hizo que una gran roca cayera por donde caminaba el Buda. A small rock. Y falló, pero una pequeña roca So then hirió el pie del Buda. when that injury actually say in the Vajrayana we said En el Vajrayana se dice try to protect that, destroy the rock. que Vajrapani destruyó la roca, pero una pequeña astilla de la roca cayó sobre el pie del Buda And a physician y le tried to hizo stop the sangrar. bleeding, Y un médico trataba de parar la herida y la herida no paraba de sangrar. equal love to his son Rahul and Devadatta. Y él dijo, el Buda tiene igual amor por su hijo Rahula que por Devadatta. So that is a sign of how much Buddha loved to every sentient being equally. Y así, esa fue una señal, una metáfora de cómo el Buda amaba por igual a todos los seres sensibles. El Buda no tenía enemigos. Tried to harm. And also one day when the Buddha was going to Y un día el Buda también iba hacia Rajgir begging food and mendigando comida. sent to the mad elephant. Y entonces Devadatta le envió un elefante loco hacia el Buda. Pero cuando el elefante se acercó al Buda, el elefante sintió paz, calma y se postró en respeto hacia el Buda. Devadatta ha tratado de herir al Buda muchas veces, pero no podía herirlo. Slowly he got sick. Lentamente, Devadatta se enfermó. Sick, and he requires to see the Buddha, but Y él varias veces pidió ver al Buda, to everyone equally, but he
didn't get reach to the Buda Sharvasti, amaba a todos por no, igual, no pero no pudo same alcanzar a as llegar a Shravasti. So in the Buddhism history, in that particular Tibetan Buddhism history, En we el budismo always tibetano se enseña esta Devadatta historia que was dice que born in Devadatta hell renació en within el this body infierno, without dying this body. incluso sin morir. Sin haber muerto, ya había renacido en el infierno en este mismo That's what cuerpo. we call the Samemba. What does Samemba mean? Samempa No significa No bardo. que no pasó por el bardo, no pasó por el estado intermedio, Five heinous crime. debido a que That cometió los cinco crímenes, Some mean the los bound 5 or crímenes intermediate. imperdonables. So Devadatta was Devadatta actually renació born to the instantáneamente hell without the en el intermediate infierno sin pasar por el His estado life intermedio. En esa misma vida, itself as a opened the earth and he was born la in hell. tierra So se that's the abrió y story. él renació But directamente en el basically, infierno. so Así based cuenta la on historia. this, so Y Buddha esto se basa, said, y por esto, evil o el doers Buda suffer dice here and hereafter. So Devadatta never had peace que and los happiness que han in hecho this mal life. se Because he's atormentan. constantly always thinking about the Aquí se atormentan, el más allá se atormenta. Durante su vida, los malhechores, por ejemplo, como Devadatta, nunca sentían paz, siempre estaban torturados por la envidia y luego renació en el infierno. Así que se sufre en ambos mundos, en ambos lugares, en esta vida y en la siguiente. El malhechor se atormenta pensando, he hecho mal, se atormenta, ido a un mal destino, aún más se atormenta en los reinos inferiores. Así que este tipo de sufrimiento no tiene fin, especialmente en los reinos infernales. No hay un momento de descanso para el sufrimiento. Este tipo de persona que ha hecho negatividad, porque a veces tenemos esta idea de que hay personas que pueden encontrar felicidad y pueden tener éxito haciendo cosas negativas. Eso es imposible. No podemos alcanzar la felicidad hiriendo a los demás. These days, some people just hope into your enemy as a really bad condition. That way, if you wish into them to bad condition for your own success. I don't think so. By having someone suffering, make you happy. No puede ocurrir. Si tú piensas en que alguien más sufra y eso te va a hacer feliz, eso no va a funcionar. De ninguna negatividad, la negatividad nunca tendrá como resultado la felicidad o la paz. Ningún tipo de negatividad. So that way, it's like a Devadatta, whole life. Y este caso es como Devadatta. Toda su vida hizo cosas negativas hacia el Buda y debido a esa negatividad, eso le causó que su vida fuera miserable. Su vida estuvo llena de decepción. So, like when it comes to the Devadatta, even he couldn't make happy to even his parent. He couldn't make them too happy. So that kind of. Devadatta ni siquiera pudo hacer felices a sus propios padres. Así que experimentó sufrimiento en vida y también en la muerte, y en su siguiente vida renació en el infierno. Okay, I think maybe we can stop here, yeah? Bueno, vamos a parar hoy aquí. Recuerden que quedamos en el verso 17 del primer capítulo. Muchas gracias. Yeah.
bai nyen bai men bai ya kone kondo pe wo sho ta ta konde tam che che tu sun do sap ye be che be zawan de ta ta sin che tan che nyun do na na ma ba yan da ba ko be che che ren bo che so be che shi ja ko se ku ke che che ten den la wan do ren che be che tan ba se de ba she do to sang kon be zin ju che someone said from the okay. It's just that right now I put on the online on the Facebook. I think somebody message, so you can look on the Facebook. Then maybe I hope someone download in the YouTube later. But my skill about that one is zero. So if someone will do, I'm happy. If somebody cannot not do, I have no hope. So okay, thank you everyone. Yeah, thank you, dear Kendula. Muchas Recording gracias. stopped. Thank you, Kampa. You're welcome.